Saludamos a Pedro Mardones para comenzar nuestro capítulo de hoy para hablar de un tema muy interesante. Gracias, Pedro. Él es inmunólogo. ¿Te especializas tú en las alergias? En las alergias. En las alergias. Esa es mi área. Ayer fue el día de la inmunología, así que estamos súper bien hablando de este tema. Sí, súper sintonizado. Vamos a hablar sobre las alergias, que es un tema que más bien uno relaciona o se pone de moda en la primavera, ¿cierto? Cuando la gente empieza a tener más alergias. Pero me imagino que hay alergias durante todo el año y un montón de alergias que no derivan solo del medio ambiente. Sí, pues. Mira, las alergias a la primavera se dan en las ciudades que tienen estacionalidad y con climas relativamente secos. O sea, de hecho, la alergia a la primavera en la costa no es que sea inexistente, pero es muy poco. Solo hay algunas ciudades que nosotros le hemos ido a estudiar, especialmente por lo particular que son, que tienen alergia a la primavera. Pero la alergia a la primavera es clásicamente las ciudades de interior, un poco más secas, que tienen abundante vegetación, el clima un poco más seco, que hace que los pólenes puedan volatilizarse. De hecho, tú me dices, por ejemplo, alergia a la primavera en el Brasil de estar lleno, pues no hay prácticamente. Claro. Porque el clima es húmedo, entonces los pólenes precipitan y la mayor parte de la flora ahí es flora que poliniza a través de insectos, entonces no toma en contacto con las personas. La polinización importante, la que da la alergia, es la que poliniza a través del aire. O sea que una solución, no es la solución, pero he escuchado yo de gente que vive fuera de Santiago y se va a vivir a la costa justamente porque las alergias lo agarran y lo dan vuelta. Claro, en la época de primavera. De hecho, la persona que en general que ha nacido en Santiago y tiene una alergia estacional muy clara, se va a la costa y pasando el túnel Los Prados ya se mejora. Es bien impresionante. Ahora, lo que sí pasa es que tú te vas a vivir a la costa y no es raro, si tienes la predisposición genética, que después de un tiempo empiezas a hacer alergia a las cosas típicas de la costa, que son más bien las cosas que hay en el interior de las casas, los ácaros del polvo, los epitelios de animales, las esporas de hongo. Pero pasa un tiempo, y mucha gente se va a la costa y le cambió el perfil. Oye, hablando de las alergias, acabas de decir genéticamente, ¿uno hereda? Uno hereda la predisposición, sí. Pero depende a lo que te expones, es lo que tú vas a ser alérgico, y depende de dónde vives. La verdad que cada ciudad, cada lugar tiene un perfil particular de alergia, y de hecho yo en el Centro del Alérgico, junto con la Fundación de Aerobiología, Medio Ambiente y Salud, estudiamos las distintas ciudades. ¿Y quiénes son más alérgicos en Chile, ponte tú? Mira, ahora Santiago es muy alergizante por el plátano oriental y los pólenes de pasto son curvas. Yo creo que la cantidad de polen de plátano oriental es más grande que en muchas otras ciudades. Pero ahora estamos muy motivados, estamos haciendo un estudio de la ANID, de la Asociación de Investigación Nacional de Investigación y Desarrollo, a través de un fondo FONI, en Talca, porque Talca es un manjar para los alergólogos, porque el perfil ha ido cambiando, y de ser una ciudad con las típicas alergias estacionales de primavera y un poquito verano, han ido cundiendo las alergias hacia el otoño y también el invierno. Entonces estábamos muy intrigados de qué es lo que está pasando ahí, y es que al parecer, han habido muchos cultivos. Se ha desarrollado mucho el cultivo del olivo, por un lado. Se ha desarrollado el cultivo del avellano europeo, que se poliniza en invierno. Y hay una maleza que es marcadora de cambio climático, que se llama la ambrosía, que es clásica en Estados Unidos, una de las primeras causas de alergia en Estados Unidos. Y se está detectando abundantemente en la región. Entonces, los pacientes de tener unas alergias estacionales tranquilas, digamos, septiembre, octubre, noviembre, y cayendo en diciembre, ahora empiezan muchas veces en julio, agosto con los avellanos europeos, pasan septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero viene el empujón de la ambrosía y pasan todo el año con alergias muy intensas. Así que en el fondo cada ciudad es especial. Claro, estamos hablando de ese tipo de alergia respecto al medio ambiente, ¿cierto? A la flora que tienen, que provocan alergia. ¿Qué causa o por qué una persona es alérgica y otra no? Aparte de la cosa genética, ¿Es porque tiene un bajo sistema inmune que le dan las alergias? ¿Por qué tiene una predisposición? Hay una serie de marcadores, digamos, en las personas genéticos, y la persona que tiene alergia en general tiene familiares alérgicos. O sea, si una persona, por ejemplo, un niño tiene un papá alérgico o mamá, tiene un 25% de posibilidades. Si los dos son alérgicos, tiene casi un 50% de posibilidades de hacerse alérgico. Mira. Entonces tú naces, la predisposición ya vienes con un poquito marcado, pero dependiendo del ambiente,
vas a desarrollar más y menos. Y ahí pasa algo en términos globales muy interesante, y en que la alergia se ha ido aumentando exponencialmente en los países desarrollados. Ya. Tú, por ejemplo, hay una ciudad, es muy entretenido, hay una ciudad en Karelia, se llama, que tiene un pie en la Rusia que vive como en el año 50 por guerra, y tiene el otro pie en Finlandia. Ya. Y son racialmente iguales, el paisaje es lo mismo, la flora es lo mismo, pero cómo viven es muy distinto, porque uno vive muy occidentalizado y el otro vive los años 50. Y las personas que viven en los años 50, o sea, en Rusia, tienen 15 veces, 14 veces menos rinitis alérgica que las personas que viven en Finlandia, y tienen 5 o 6 veces menos asma que las personas que viven en Finlandia. Entonces, ¿hay un background genético? Sí, pero la exposición es súper importante. Es como si yo te dijera, por ejemplo, hay un background genético en que tú eres más rubia, más, ¿cierto?, de tez más clara. De acuerdo, pero eso no hace que per se te quemes con el sol. O sea, si te pones mucho te quema. Claro. Entonces está pasando algo así. Hay un background genético que no sabemos qué tan patológico es, pero la exposición con ese background es la que marca si te vas a hacer. Bueno, el ejemplo que diste de Rusia y Finlandia, porque en el fondo está súper clarito ahí, donde pueden analizar ustedes qué hace un pueblo y qué hace el otro pueblo, y por qué son más o menos alérgicos. Ahora, hay alergias, por ejemplo, hay gente que... Mi papá tenía alergia al sol. Sí. ¿Eso es común? No, es más o menos, no, es infrecuente. Es infrecuente, pero tampoco es una rareza. Ya. Existe, y depende de la longitud de onda del sol y todo, se generan algunos tipos de alergia. Hay varios tipos. Unas que son las ronchas urticariales típicas, y otro que se llama fotodermatitis, que es una dermatitis un poquito más digamos, más persistente. Pero no es de todos los días la alergia al sol. Pedro, ¿y las alergias? Porque uno dice, bueno, una alergia, aunque las estamos tomando cada vez más en serio, pero me ha pasado de saber de gente que casi se ha muerto por alergia, porque se le cierra, sobre todo las alergias a los alimentos, se le cierra como la garganta. Claro, se puede generar un shock anafiláctico. Los alimentos, ¿cómo uno puede saber o prevenir de que es alérgico a algún alimento? Prevenir es un poco difícil. Ahora, si uno fuera un poquito así como Juan Segura, te podí hacer un test cutáneo. Si no tienes síntomas, te hacen un test cutáneo, y ni siquiera eso, porque te puede salir alguna cosa, y ahí la verdad que un interrogatorio importante, pero yo te diría que eso es entrar en un laberinto de especulaciones. Ese es un test que te hacen unos tajitos acá. Los test cutáneos, claro. Sí, te hacen muchos tajitos que se lo hicieron a mi hija una vez, por eso me acuerdo. Es el típico test cutáneo en que uno lo que hace es reproducir lo que pasa en la nariz, por ejemplo, o en los bronquios, que se inflaman con la alergia, uno lo reproduce a nivel de la piel. Entonces colocas el polen de, qué sé yo, de plátano oriental, de pasto, las comidas, le haces un piqueteo mínimo, y si eso se inflama, quiere decir que se está inflamando también la parte respiratoria, y te hace el diagnóstico respecto a qué lo que tienes alergia. Es eso, y también un examen de sangre. Hay cosas muy sofisticadas. Ahora tú puedes medir las moléculas que te están dando la alergia. Oye, y en cuanto a la alimentación, ¿hay alimentos que son más alérgicos que otros, por ejemplo? Sí, pero también depende del lugar. Cada país tiene sus alergias particulares. Acá en Chile, ponte tú, ¿cuáles son los alimentos más que provocan más alergia? Mira, la leche, el huevo, el maní, el trigo, la soya, los camarones, los bivalvos también, lo que son los choritos, eso yo diría que son los 7 que producen más. Y como te digo, dependiendo de dónde vives, por ejemplo, ahora lo que hemos estado viendo, nosotros en el Centro del Alérgico tenemos hace un tiempo, trajimos una cosa que se llama el diagnóstico molecular. ¿Ya? Porque cuando tú tienes una alergia, imagínate que esto es un maní. Sí. Si tú tienes la alergia, no es que el anticuerpo, que es lo que va a generar la reacción alérgica, vaya contra todo el maní, sino que va contra una parte del maní. La molécula 1, la molécula 2, o la 3, o la 4. Y dependiendo cuál molécula, es el prontuario que tiene la molécula. Son verdaderos prontuarios. O sea, si tú tienes a esta molécula, se te va a hinchar la boca nomás. Pero si tú tienes a esta, vas a tener un choque anafiláctico. Y ese prontuario está muy vinculado a la exposición ambiental. Mira. Pues hemos visto que hay pacientes que tienen alergia a los plátanos orientales muy severa, tienen en particular una alergia, sensibilizan en particular a una parte del plátano oriental, del polen, que les da que se llama PLA3, da lo mismo, es una cosa técnica, pero ese PLA3 está en el durazno y en la lechuga.
Entonces, yo tengo pacientes que tienen choque anafiláctico por el durazno o por la lechuga, y es bien curioso porque a veces lo hacen en época estacional y fuera de estación no. Y que es porque se sensibilizaron primero al plátano oriental. El perfil nuestro es parecido al perfil madrileño. Ya. Que tiene la exposición similar. Después tengo una paciente en Coyhaique. Es súper entretenido porque en Coyhaique, tal como acá el plátano oriental echa polen, allá uno de los árboles que más echa polen es el abedul. ¿Abedul? Ya. El abedul. Entonces el abedul tiene una molécula que también tiene un nombre, BET-B1, da lo mismo. Pero esa molécula está en la manzana. Ya. Está en las almendras y en otras cuestiones. Entonces, es una molécula que afortunadamente se digiere, eso sí. O sea, tú la comes y se digiere, entonces te da molestia en la boca nomás. Ya. Que se llama síndrome de alergia oral. Pero tengo una paciente que lo operaron del estómago, eso es una manga. Ya. Y empezó a comer manzana y que sí, también tenía este choque anafiláctico que dices tú, muy fuerte porque comía la molécula, no se digería y tenía estos choques. Tú estás diciendo que no existe una forma de saber, porque ya tendríamos que hacernos el test, pero de saber a qué soy alérgico. Por lo tanto, uno debiera... No, si tienes forma, o sea, si tú ya tienes clínica, si tú ya tienes síntomas de rinitis, asma, o urticaria o alergia alimentaria, tú tienes síntomas de muchas maneras. Está el típico test cutáneo, que es lo más sencillo, pero es un muy buen examen. Tienes también las IgE específicas, que son exámenes de sangre, y tienes ahora esta IgE específica, pero contra moléculas, que ya es lo más sofisticado. Ahora, lo que yo te digo es que si tú no tienes síntomas, no sé si te vale tanto la pena entrar en claro, ese... yo digo, si yo quiero saber si es que tengo alergia a algo para estar preparada. Ahora, lo que te iba a preguntar, los síntomas de la alergia al medio ambiente, por ejemplo, ¿son parecidos como los que al resfrío? Son parecidos al resfrío, pero normalmente una persona que tiene antecedentes de haber tenido alergia otros años, o sea, esos mismos síntomas, se prolongan en el tiempo. A diferencia de un resfrío que te duele la garganta, te sientes muy mal, las mucosidades se te ponen feas, empiezas con tos. La alergia en general, salvo que se complique, es con agüita, mucho tono. La picazón es un síntoma muy relevante y en general la alergia no dura una semana, sino que persiste, digamos, meses, que son los meses primaverales, o si son a los ácaros, a los epitelios de animales, persiste todo el año. Es un patrón, es un poco distinto a un resfrío. Y puede ser que yo, por ejemplo, tengo 50 años, nunca he tenido alergia, y que ahora me dé alergia. De más. ¿Sí? Yo empecé con alergia ahora. ¿Ahora? Sí. ¿En serio? Sí, o sea, no tan... Pero ya mayor, digamos, no es que la padeciste toda la vida. Tienen un perfil un poco distinto las alergias mayores, pero por supuesto que existen. Y la verdad que estamos tan agredidos en el medio ambiente, por la contaminación que hay, y dos, por esta cosa de una falta de biodiversidad. Eso es lo que se ha visto. O sea, estamos expuestos a un ambiente muy empobrecido de bacterias buenas. ¿Ya? Las bacterias buenas han acompañado al hombre por miles de años. Y esas bacterias buenas nos entrenan a que nuestro sistema inmunológico esté respondiendo apropiadamente. Claro. Es como el training, ¿no? Pero cuando esas bacterias buenas dejan de estar, el sistema inmunológico está como medio despistado. Y llegan cuestiones que no deberían dar alergia. Un polen no debería dar alergia. Y siempre han habido polen. Un ácaro tampoco, pero el sistema inmunológico, como está despistado, de repente ve esto y piensa que es un parásito. Y monta una reacción igual que si fuera un parásito y lo quiere expulsar del organismo. Entonces genera estornudos. Todas las respuestas alérgicas en general son expulsivas. Genera estornudos, o si no una alergia alimentaria que te produce roncha y todo, pero también te puede producir una diarrea importante. Es una reacción exagerada para tratar de expulsar ese agente que en el fondo está una respuesta equivocada porque está pensando que es un parásito. Yo vi un documental, fíjate, donde hablaban justamente de lo importante que era, sobre todo los niños, ponte tú, porque uno ya no lo hizo, que jueguen en el suelo, que jueguen con tierra, que se coman la hormiga, porque el cuerpo por dentro y los intestinos van teniendo esas bacterias. Claro, están generando una biodiversidad. Claro. Sí, el mismo problema que se genera de biodiversidad a nivel macro, se está generando a nivel micro. Claro. Y eso se vio en este estudio ruso que te dije. No solo midieron la cantidad de bacterias que tenía la gente en Rusia y en Finlandia. Midieron los síntomas, por supuesto, midieron lo que tenían en el estómago, la cantidad, la diversidad más que la cantidad de bacterias, y la diversidad y cantidad de bacterias en los alrededores.
Ya, y obviamente que los rusos eran más diversos de bacterias. Totalmente diversos, porque no tienen buen saneamiento de agua, qué sé yo. Ahora, qué interesante el tema, porque me imagino yo, pero no es tema de ahora, que después de la pandemia deben haber quedado súper débiles los sistemas inmunes de los niños, que estuvieron encerrados, no se pusieron ninguna bacteria, ningún microbio. Estuvieron encerrados. Ahora, ese tema tiene muchos matices, muchos matices porque también hay ciertos estudios contradictorios, pero porque se pensaba que era, no sé si tú escuchaste alguna vez en tus notas, aseguro que la teoría de la higiene, que se llama. No. Porque antes el hecho de por qué habían aumentado las alergias era porque estábamos muy limpios. Claro. Eso lo he escuchado. Y todavía ha quedado eso como en el subconsciente. Pero empezaron a haber estudios un poco contradictorios, porque cabros chicos que vivían en Estados Unidos, que iban a los jardines infantiles y que estaba lleno de cabros infectados, igual tenían mucha alergia. Entonces al final lo que derivó fue hacer estudios más finos, y lo que se dieron cuenta que no era solo la cantidad de bacterias, es el tipo y la diversidad. Eso es lo que hace que tú tengas un ambiente más proclive a ser tolerante a que un ambiente proclive a ser alérgico. Pedro, para terminar, porque el tema de la alergia, la verdad es que da para mucho, porque hay muchas alergias. Si uno ve que una persona está con alergia, así como que, no sé, se tomó un trago o comió algo, un paté, y empieza a enroncharse, ¿qué tiene que hacer? No, eso, si es que se empieza a enronchar y es muy rápido, mucho, tiene que ir a un servicio de urgencia, porque puede ser una reacción complicada. Pero bueno, independiente de eso, después se tiene que estudiar. ¿Se tiene que estudiar? Ya. Sí, se tiene que estudiar, porque ahí puede haber una alergia que sea complicada y que podría generar una reacción más violenta. Así que... Yo tengo siempre una pastilla para alergia. ¿Sí? ¿Cuál tenés? No sé, pido en la farmacia. Siempre tengo mi botiquín. Por si acaso, Por si acaso, pero para la alergia esa... Ya. Sí, pero normalmente esa alergia se dio... Porque uno no sabe si la tiene o qué te la puede provocar. Bueno, igual te puede ayudar un poco, pero cuando va a venir una alergia de esas... No, igual tenés que ir, pero para ganar tiempo. Sí, igual, nunca está de más. Nunca está de más. Oye, Pedro Mardón, inmunólogo, muchas gracias por haber venido al programa. Súper útil el tema de la alergia. Cuando quieras venir de nuevo, felices de hablar de otros temas relacionados con el tema. Quédate ahí nomás, Porque...